corresponde, antes de ir a una pausa para estirarnos, para tomarnos un cafecito, para ir al baño, corresponde presentar el video que teníamos pendiente del inicio de nuestro secretario general de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO, el señor Juan Hernández Inirio. A ver si ahora sí el audio funciona. Apreciados colegas, reciban un saludo y un abrazo desde el otro lado del mundo, desde Samarcanda, Uzbekistán, donde me encuentro participando en la 43ª Conferencia General de la UNESCO. Me complace mucho desde aquí saludarles en ocasión de la celebración del Panel del Agua por parte de la Red de Cátedras UNESCO de la República Dominicana y con el apoyo de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO. El hecho de que estemos celebrando un espacio como este de discusión y de edificación sobre el tema del agua, un tema tan transversal porque tiene que ver con distintas instancias, problemáticas y a la vez oportunidades de la sociedad dominicana, y un tema al mismo tiempo de tanta pertinencia hoy en el mundo, en nuestra época, y tan invocado de forma recurrente por la UNESCO. Creo que la celebración de este evento en torno al agua refleja precisamente el nivel de actualidad que tiene la red de cátedras UNESCO en nuestro país y cómo se está convirtiendo precisamente la red de cátedras cada vez más en un instrumento indispensable, esencial en la República Dominicana para el debate de ideas y para la divulgación desde la academia de los temas más acuciantes para el desarrollo, para el porvenir de nuestro país. De forma que les exhorto a disfrutar este espacio, a promoverlo y a ser parte con este evento justamente del fortalecimiento de la red de cátedras en nuestro país con iniciativas que sirven a los mejores intereses de la ciencia en nuestra amada República Dominicana. Un fortísimo abrazo y hasta pronto. Por favor, un aplauso. Él no nos escucha, pero Jenny se va a asegurar de que él se entere de que efectivamente reconocemos y agradecemos el gran esfuerzo que hizo de mandarnos ese mensaje. Ese audio de fondo era parte del ambiente donde él se encontraba. Entonces hay que reconocer y agradecer el envío de estas salutaciones de parte del secretario general de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO. Y continuando con nuestra jornada de la mañana, que quiero presentar a la señora Claire Guillemin, quien es directora del Centro de Estudios de la Francofonía de Funglode, pero también funge como co-coordinadora de la cátedra del Global sobre agua, género y gobernanza. Ella estará a cargo de este panel, donde abordaremos el tema Desafíos del agua desde la perspectiva de género. Y ojo, quiero aclarar que Claire se encargó de identificar a estas tres damas que han sido colaboradoras de nosotros, sobre todo doña Olga, que ha estado ahí siempre apoyándonos con actividades que hemos desarrollado en diferentes momentos, pero la verdad es que lograr que tres mujeres se sienten aquí a abordar el tema de agua es uno de los mayores éxitos que pudiéramos tener nosotros como cátedra. Así que, Claire, dejo el escenario para que presente a nuestras panelistas y los temas que cada una van a abordar. Muchas gracias. Como lo mencionó Yamile, es realmente un gran placer y una gran satisfacción reunir hoy a esas tres expertas en este panel a cargo de nuestra cátedra. Brevemente recordar que la Cátedra UNESCO del Global Agua, Género y Gobernanza fue creada en el 2014 a través de un convenio entre la UNESCO, el Global, la Fundación, el INDRI y el Centro para la Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos de los Estados Insulares, y bajo el liderazgo de don Frank Rodríguez, que siempre recordamos con mucho cariño. Su objetivo es promover la participación equitativa de mujeres y hombres en la gestión del agua, fortaleciendo marcos institucionales mediante la investigación, la formación y la difusión del conocimiento. Impulsa el intercambio académico interdisciplinario sobre género y agua y también las alianzas estratégicas con universidades nacionales e internacionales.
Finalmente, la cátedra aspira así lograr construir nuevas soluciones efectivas para mejorar la gestión del agua y el empoderamiento de las mujeres. En este contexto, es un gran placer para nuestra cátedra proponer este panel sobre los desafíos del agua desde la perspectiva de género, abordando el tema del agua y género desde los enfoques del cambio climático, la biodiversidad, el medio ambiente y la gobernanza. Estamos muy agradecidos de la presencia de las tres panelistas y de todos ustedes. Presentaré en primer lugar a la señora Fátima Portorreal, que nos hablará sobre la gestión del agua, cambio climático y género. La señora Fátima Portorreal es antropóloga social, profesora universitaria de la Universidad INTEC y especialista en conflictos ambientales y cuencas hidrográficas. Tiene una licenciatura en antropología de la UAS y un magíster en género y desarrollo de INTEC. Es también investigadora para el manejo de los recursos naturales y profesora de desarrollo rural sostenible con maestría de diversificación agrícola. Tiene también muchas publicaciones y muchas otras acciones, pero vamos a hacerlo breve para no perder mucho tiempo y estamos muy contentos con su presencia. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por la invitación. Dentro del contexto del agua, bueno, yo tengo una presentación, pero dije, puede ponerla, que sea nada más para visualizar algunos datos. Sumamente interés en la temática porque tengo más de quizás 30 años trabajando con cuencas hidrográficas y haciendo trabajo etnográfico vinculado con la parte de cuenca. Cuando leí el diagnóstico, que bueno, muy agradecida de que el diagnóstico del plan hidrológico se publicara, ¿verdad? Porque siempre teníamos dificultad. Lo leí y vi varias cosas. Primero, alegre porque lo publicaron, pero me quedó una impresión, todos son estimaciones. Y entonces cuando me hablan de estimaciones, me hablan de posibilidades y no de tantas cosas concretas que hay sobre los estudios de cuenca y que se han hecho institucionalmente. La verdad es que valoro el que se publique y valoro la publicación y valoro el estudio, pero cuando miro la parte correspondiente a una metáfora, porque yo digo una metáfora, dice, hay mucha agua, pero hay cierto problema. Señores, estadísticas concretas en América del Sur, en América Central, hablan de una escasez de agua de los grandes ríos. Yo que estoy en campo permanentemente sé cantidades de arroyos, arroyuelos, lagunas, ríos que se han secado y que no son ni siquiera de estiaje ya. Y el impacto en las grandes cuencas es tan grande que no solo se han cambiado los cauces, se han disminuido la cantidad. Digo yo, ¿dónde están estos datos en el plan? Porque hablo con los hidrólogos amigos, que son amigos míos, del INDRI, de INAPA, de que trabajan en todas las zonas y me dicen, y leyeron el plan, todo el mundo ha leído el plan y me dice sí, pero hay datos que no se visibilizan. No sé si es por falta de estudio, que no lo creo, porque instituciones como el INDRI, INAPA, Corazán, todo eso tienen datos. Yo tengo cada rato información y datos estadísticas que hablan de que en este país la mayor parte de nuestros ríos están mermando, de agua dulce, tanto en cuenca alta, cuenca media y cuenca baja. Lo he visto, he estado en todos los nacimientos de los ríos de este país principales y hay una merma completa y es trabajo de campo y no solo yo. Y aquí hay suficiente información para decirnos la verdad de lo que está pasando. Lo que pasa es que hay cosas que son políticas y las cosas políticas comienzan por ahí. Pero como a mí me tocó lo del género, y lo del género lo que menos se ve en el plan, y se ve en la situación vinculante del agua, hay uno de los problemas. Primero, no hay visibilización estadística sobre el impacto del género en términos de gestión hídrica, ¿verdad? No la hay. Es muy poca la información que se saca. Y no es porque no la pregunten, a veces que ni siquiera la tabulan. Yo fui al Banco Agrícola, para poner un ejemplo, para hacer un trabajo rural, Mata que he trabajado con él,
Y le digo, y no le preguntan a las mujeres, dice, sí, pero no se sacaron las tablas. O sea, estamos hablando de que se hacen las preguntas, pero no se visibilizan porque no se calculan. Cuando eso pasa, y lo voy a poner para extrapolar con el plan, que no estoy diciéndole al INDRI que no es un plan bueno, o sea, en el sentido de que no se publicara, porque conseguir la información del INDRI es difícil, pero está publicado. Me lo leí entero, como le pasó a la compañera, y entonces dice, graves problemas de gestión en los recursos hídricos, y yo saqué los puntos fundamentales que ellos señalan, ¿verdad? Que se hacen estimaciones, etcétera, pero hay una gran dificultad, no tenemos estadísticas, y cuando no hay estadísticas, no podemos planificar. Estadística concreta. Yo voy a ponerle un ejemplo concreto de lo que yo estoy haciendo ahora, que estoy trabajando en un proyecto en Esperanza. Esperanza, que está en el Cibao, tiene un grave problema de recurso hídrico. Pero además de eso no tiene alcantarillado y hay una gran obra que se quiere hacer ahora para poder. Lo que pasa en Esperanza pasa en todo el país. Todos los canales de riego de este país están siendo impactados por las poblaciones porque se han roto las fronteras agrícolas. ¿Cómo se canalizan las aguas? Se canalizan por los canales de riego. ¿Qué va a pasar con esas aguas que se canalizan allí? Van a nuestro sistema de plantaciones, orgánicas y no orgánicas. Ahí hay de todo. Yo me voy al sur, todo el sur, haciendo un trabajo IT que tiene que ver con cuestiones eléctricas e impacto y conflicto, y veo los canales, todas las aguas se están canalizando por los canales de riego. O sea, todas las aguas residuales que el químico habló, todo va ahí. Entonces, yo en ese plan no vi eso. O sea, hay unos elementos contaminantes que tienen que ver directamente, que tienen que ver con el territorio, que tienen que ver con la planificación del territorio y la planificación de los espacios, del agua, de las cuencas que no están protegidas. Y no es solo cuenca media o cuenca baja. Entonces, ¿qué decir de las mujeres de aquí? Son invisibles. Yo conozco toda la Junta de Regantes, yo sé el trabajo valioso de la Junta de Regantes y de todas las asociaciones. Preguntemos cuántas mujeres dirigen el proceso, y cuando hay dentro de la Junta de Regantes es minoría. No significa que las mujeres no impactan ni gestionan los procesos, significa que todavía domina las entidades masculinas dentro de esas organizaciones, y por tanto lo que hacen las mujeres de manera directa o indirecta en los planes de esas regiones hidrográficas no se visibilizan. Entonces no tenemos data. Cuando yo estoy en Esperanza trabajando, viendo el problema, la gente me dice, bueno, aquí cada vez que llueve y cada vez que se friega las losas de la cosa se tira a la calle. Y nosotros lo que hemos hecho las mujeres es hacer tubería para que vayan al canal. Cuando voy a ver al canal, el canal de riego principal, el canal de agua. O sea, ahí va las aguas de la casa, las aguas del baño, las aguas de la calle, y va todo. Claro, es una necesidad que Esperanza tiene de que se construya, pero eso no solamente, para ponerle un ejemplo, Esperanza, simplemente porque estoy ahí ahora, pero eso yo lo estoy viendo cotidianamente en el proceso. Entonces, primero, hay que reconocer que se quieren hacer trabajos y que se quieren publicar cosas, pero yo creo que para poder hacer un plan y poder hacer planificación, tenemos que tener data concreta. Y la ciencia, en cualquiera de sus ámbitos, lo presenta. Y esa es una de mis primeras críticas, y perdonen, ¿verdad? Yo quiero a la gente del INDRI, la adoro. Y adoro que se publique ese trabajo, pero es una cosa que me quedé impactada por el proceso. Entonces, nosotros tenemos alta contaminación que tiene que ver directamente con la manera como gestionamos el agua. La realidad es que los cauces de río, a excepción de comunidades rurales de cuenca alta, la mayoría entienden que, y muy alta, la mayoría entienden que el río lo limpia todo. Eso es una percepción cultural compleja dentro de la cuestión cultural. Como antropóloga se lo digo, la mayoría de la gente dice el río limpia y la lluvia limpia, porque se ve por arriba cuando él arrastra toda la cosa y se va. Y cuando uno va a hablar sobre percepción, dice, no, Fátima, la lluvia lo limpió.
Es verdad que tengo la pocilga ahí, ¿verdad? Pero eso se limpia. Es verdad que estoy despulpando el café, pero eso se limpia. O sea, fíjense que hay un elemento que eso no se ha planteado dentro de la estructura de planificación, y es la mentalidad cultural del pueblo dominicano, tanto en las zonas urbanas como en la zona rural, que son elementos significativos. Cuando hablamos de esa invisibilización de género, viene el otro conflicto, que las mujeres ya no están trabajando la tierra, entre comillas, que las mujeres no están impactando la gestión del agua, entre comillas, porque sí tiene que ver, no solamente porque ya no están lavando, es que todas las aguas residuales de su casa o todo el manejo que se tiene, ya sea en parcela o fuera de parcela, van a canalizarse al río, porque no solo es un problema de conciencia, es un problema de percepción cultural y es un problema de conflicto que hay entre lo que yo llamo la vida del pueblo, ¿verdad? Y lo que yo llamo la vida del río. En la cuenca alta todavía existen mitos que ayudan, y hay que reconocerlo, a decir, esa cuenca no se le puede echar agua, no se le puede echar nada porque ahí vive un indio o vive un negro. Y yo me lo he encontrado eso en cuencas en la frontera y en cuencas altas. Digo yo, ¿cómo que vive un indio? Dice que eso no se le pone la mano. ¿Tú no viste la jaiba grande que está ahí? A esa no se le puede echar nada. Entonces, esas únicas fuentes de agua que prevalecen sin ser contaminadas son aquellas que están agarradas con mitología indígena o indoafricano, la mezcla de no sé qué, que te están diciendo que tiene algo divino, que es el reducto de lo que tenía la mentalidad campesina en el pasado sobre que el pozo del indio o el agua del indio debía preservarse y conservarse y no tocarlo porque eso tenía implicaciones. Te podían agarrar por los cabellos, te podían meter para allá, te podía desaparecer. Eso pasa también en otros países donde la cultura originaria tenía fuerza y también era una cultura de conservación. Esto tú no lo ves en la cuenca media ni lo ves en la cuenca baja. Entonces, cuando yo le pregunto, ¿y qué pasó con todo este tipo de cosas que están pasando? Le pregunto a la mujer y me dice, no, es que ya el indio se fue. Fue de tanta suciedad que él decidió irse. Y te lo dicen y te lo verbalizan. Cuando voy junto y me junto con las mujeres que practican la religión afrodescendiente, me dicen, no, ya los espíritus se fueron, no aguantaron la suciedad. Entonces te hablan de suciedad, el río sucio. La idea de que dañamos, bajo la leyenda o el mito, la tradición de protección. Entonces, ¿qué pasa en los espacios de gestión? Los espacios de gestión lo hacen los hombres alrededor del río. Y lo hacen porque realmente necesitamos el agua. Una vez unos hidrólogos me dijo, la situación se resuelve, no sé por qué se siente mal, la situación se resuelve fundamentalmente porque la situación se resuelve. ¿Así? Ok, vamos. Hola. Ok, entonces me dicen, sí, la situación se resuelve si decidiéramos, la situación se resuelve si decidiéramos realizar un trabajo directamente consciente con relación al agua. Fíjense, todavía domina en la cultura dominicana que el agua es fuente de vida, pero eso es por los discursos urbanos. En los discursos rurales, el agua es un espíritu. Ven que hay una diferencia entre el agua es vida y el agua es un espíritu. Entonces, cuando tú estás en la montaña alta, como antropóloga, yo tengo que entender que el agua es un espíritu. Y ese elemento de que el agua era un espíritu, era un elemento de conservación. Cuando ya el agua es vida, deja de ser conservación. Entonces yo me pregunto, ¿pero y qué contradicción? Y un grupo de mujeres de la zona de Villamella me dijeron, fíjate, Fátima, los espíritus atraviesan la noción de vida porque los espíritus están muertos. Entonces, la verdad es que cuando llueve,
los espíritus no suben a cabeza. Oigan, la explicación cultural. Los espíritus no suben a cabeza porque cuando está lloviendo ellos se van. Entonces, ¿qué ha pasado con los espíritus del agua? Que los espíritus del agua ya no están en el agua. Y los otros espíritus están en la guerra. ¿Y cuál es la guerra? La muerte. El agua no es vida, el agua es muerte. Quien se bebe esa agua sabe exactamente que se muere, porque el agua está contaminada. O sea, su interpretación cultural es que la fuerza espiritual, que era la base de una cultura que protegía y conservaba, como todos sabemos, nuestros abuelos que vivieron en las zonas rurales conservaban el agua, se perdió. Entonces, una cosa es el discurso urbano, una cosa es el discurso rural y una cosa es el discurso tradicional. Entonces, los espacios de agua y la gestión de agua realmente son invisibles y usualmente ya son de espalda a lo que era el río. Si yo le puedo decir honestamente que cuando voy a trabajar con cuestiones de agua, la mayor parte de la gente te dice, pero bueno, eso tiene que hacerlo el Estado. O sea, va dirigido al Estado, no a ellos. Entonces te está hablando que las comunidades te están diciendo un discurso ecológico que escuchan en la radio y la realidad y la vivencia es otra. Es lo mismo, tú lo has vivido como botánica en la cosa, dice, aquí hay un fuego, ¿qué pasó? No sabemos. Aquí no se desmonta, pero está toda la montaña desmontada. Todo lo hemos vivido. ¿Y qué pasa? Una cosa es el discurso urbano ecologista y una cosa es la necesidad económica de la población. Y una cosa es la falta de tierra, la falta de acceso, la falta de cobertura. Entonces hay una presión de lo urbano sobre lo rural. Y esa presión de las fronteras agrícolas, esa presión sobre la frontera de los ríos y de los recursos hídricos es una cosa fundamental que es visible ya. La gente está a espalda al río y está a espalda al río porque ya no encuentra una cobertura, a no ser que lo necesite porque está con situación de riego y además te dicen, bueno, si está sucio, el suelo lo limpia. Estamos hablando de los canales de riego. Digo yo, pero tú no sabes que eso lleva contaminante. Dice, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tiene el Estado que disponer de mejorar las condiciones. Entonces, hay varios discursos. El discurso ético que presentamos los ecologistas, el discurso del Estado, el discurso de la comunidad, que siempre te repite el discurso del Estado, ¿verdad? O el de los ecologistas, y el verdadero discurso de la necesidad. Estamos a espalda de una gestión, tanto de mujeres como hombres, frente a los recursos hídricos, porque la realidad es que ya lo que se visibilizaba o lo que se hacía con el recurso ya no es económicamente rentable para poblaciones que están en una condición de pobreza extrema, como muchas de las poblaciones del sur o muchas poblaciones de la frontera. En la frontera, señores, hace 2 semanas yo terminé un trabajo para Cáritas Dominicana y estábamos viendo montar un acueducto, ¿verdad?, en una zona. La noria donde se estaba cogiendo agua tenía el color casi negro y la gente estaba bebiendo esa agua. Yo tomo esa agua y yo no llego al cementerio, ¿no? A mí me mandan directo. Y yo le digo, pero ustedes no se están enfermando. Dice, bueno, a veces da diarrea, pero eso es lo que tenemos. Y estamos hablando de comunidades que se le llevó plantaciones recientemente se le dio semilla. Y el año pasado se le hicieron préstamos del Banco Agrícola para implementar y forestar, pero ellos no la pueden bajar. Ahí tienen los aguacates y se lo están comiendo ellos, porque ni siquiera la carretera puede y no tienen agua, siquiera sistema de agua. Y la poca agua que sale de una pequeña noria, que la realidad es terrible. Entonces, esa es la experiencia que uno está teniendo etnográficamente, y yo me pregunto sobre el plan hidrológico, si hay una capacidad para hacer un plan de gestión, de visibilizar las mujeres, de visibilizar los hombres y de visibilizar el recurso, si le vamos a llamar recurso como lo del siglo XIX, o la vida, como dicen otra cosa, en el plano de la situación. Yo quiero pararme aquí porque la verdad es que yo puse todos los datos que estaban planteándose aquí
y me dije, bueno, plan no tenemos. Plan no tenemos. Gestión, no hay gestión. Y la gestión comunitaria es una gestión que copia el discurso ecológico, pero que tiene su propio discurso. Y su propio discurso es estar espalda a eso, porque las necesidades económicas son tan prioritarias que el pensar en el agua como la vida no es lo más importante. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Fátima, por esa exposición que nos abre los ojos de manera muy impactante. Sí, vamos a continuar desde la perspectiva un poquito más de la biodiversidad con nuestra otra panelista, la señora Ángela Guerrero. Es bióloga graduada y docente de la Escuela de Biología, investigadora del Instituto Geográfico Universitario de la UAS. Tiene maestría en Botánica y Ecología de la Universidad de Florida y especialidad en Ecología y Medio Ambiente en la Escuela de Biología de la UAS. Y su interés ha estado en la florística, biografía y ecología urbana, además de la divulgación científica y el activismo ambiental. Muchas gracias. Gracias a ti. Ok, sí. Gracias a todos por estar aquí y a la iGlobal por invitarme y a la cátedra del agua. Yo no me voy a olvidar del género, aunque yo soy bióloga, ecóloga y lo que más sé es de mata. Esa es realmente mi especialidad. Pero nada en este planeta es infinito, todo es finito, yo creo, y todo está conectado. Así que mis enfoques siempre tratan de ser integrales, porque para un biólogo, como yo, la vida es algo integral. Y da la casualidad que estamos en el planeta que es más agua que tierra y que la vida surgió del agua y la vida está atravesada por el agua, y todo está conectado. Un poco así, esa soy yo. Pero, para empezar, la biodiversidad, que es la suma de la vida en el planeta, es un término nuevo de la Convención de Río 92, a partir de todos los discursos ambientalistas que surgieron en los 72, en la Convención de Estocolmo de Naciones Unidas. Y bueno, nos dimos cuenta un poco tarde, yo creo, de que estábamos dañando nuestra vida, nuestra casa. Y a partir de ahí surgen todos esos discursos de lo que habla Fátima. Y yo he estado bastante permeada por todo ese discurso desde el origen de mi carrera. Porque claro, yo ingresé a la UAS, soy matrícula 75. Y en el 2001 empecé como profesora de botánica. Y luego de ecología, conservación de recursos y así. Y entonces lo que pasa con la biodiversidad y el agua es que son interdependientes. La vida surgió del agua, pero también la vida es la que se encarga de mantener y de contener el agua. El 75% de los organismos vivos, más o menos, salvo algunas raras excepciones, como los tomates y muchos vegetales, las cucurbitáceas, los melones, que son más agua que otra cosa, la tayota. Pero en general es el mismo porcentaje de la superficie de agua que cubre el planeta. Y hay una proporcionalidad ahí, y eso no es casualidad. El agua se mantiene en una cuenca hidrográfica en el bosque, en las plantas. Las plantas son las que dirigen el ecosistema. Las plantas son las que se comunican a través de sus raíces, de los hongos y a través de sus paredes celulares, sabemos ahora, que emiten señales de comunicación. Las plantas emiten gases a la atmósfera para mandar mensajes a las vecinas que están en el mismo bosque. Las plantas sirven de hábitat para otras plantas, para los animales y para todo. Entonces, en todos los
tipos de ecosistema. Las plantas son las que dirigen el ecosistema. Los acuáticos ya funcionan de una manera un poco diferente, dado que el agua es la conexión. Y en esos ecosistemas acuáticos, los animales, las plantas y todo, están sujetos a las leyes de la física y claro está a la química de lo que nos hablaba el químico. Todo está disuelto en el agua y todo se distribuye a través de esa agua. Entonces, la biodiversidad es la clave para contener y mantener y conservar esa agua. En los humedales, aunque sean artificiales, las plantas son las que le dan la característica de humedal, como vimos en la presentación del señor de INTEC. Y mientras más plantas hay en ese humedal, mejor funciona el humedal, porque el equilibrio ecológico es el que va a determinar y a dirigir esa función. Entonces, yo creo que, al menos para mí, está muy claro. El agua no la vamos a conservar en botellas. Aunque en este país hay un gran porcentaje de uso de botellas y plásticas pequeñas, botellones y todo. Y ha sido la estrategia de privatizar el agua más extendida y más usada desde los años 70. Desde el 2016, por ejemplo, hay un 90% de uso de agua embotellada. ¿Por qué? Por la realidad que describía Fátima, que ya viene desde el ambiente rural. Aquí las cuencas están contaminadas con plaguicidas desde la zona alta. En el estudio de Madre de las Aguas, nosotros encontramos que en la cuenca de Mechecito, allá arriba, vecino al Valle Nuevo, por el lado de Blanco, arriba, ya había gramoxones limpiando los terrenos para cultivar. Y entonces el colega Tomás Montilla, un geógrafo de aquí, se envenenó bebiendo agua casi en el nacimiento del río Nizao, en Valle Nuevo, porque él creía que era segura, que era agua segura, como lo que habló el señor de la cátedra de la UNESCO, y eso fue hace mucho, eso hace como 30 años. Claro, cuando estaban los manzanales del señor allá en Valle Nuevo, el Mélido Marte. Gregorio Mora y Mélido Marte. Y entonces, cuando hicimos el estudio, teníamos que andar con cizalla para romper los candados de la cerca y poder entrar a los sitios y hacer la evaluación que nos mandaba el proyecto a hacer. Y andábamos, claro, con un sargento de la Marina, que era nuestro... además era el navegante porque era especialista en sistemas de navegación, el GPS y cartógrafo además. Y entonces así es que está el agua en este país, está privatizada de facto, está privatizada por el Consorcio Azucarero Central, que dejó a la comunidad de Mella sin agua y sin luz, y tuvieron que someter un recurso al Tribunal Superior Administrativo hace como 2 o 3 años de eso. Yo no sé qué les responderían, pero el consorcio sigue dando problemas y sigue secando la laguna de Cabral. Ya no es a la comunidad de Mella que ha dejado sin agua. El secuestro de agua en Valle Nuevo eso no se ha parado. El secuestro de agua hay en Peravia también para los cafetaleros. Y hay muchas otras zonas del país donde para los grandes terratenientes sí hay agua. La sacan directo del río, la entuban y la llevan a su parcela. Es regadío privado. ¿Y quién le cobra por eso? Nadie. Sin embargo, hay comunidades enteras, todo el mundo con problemas de agua y de sequía, a pesar de que nuestra sequía no es una sequía meteorológica. Es una sequía hídrica por un manejo súper deficiente de muchas décadas. ¿Y por qué eso no se toma en cuenta en los planes hidrológicos? ¿Por qué no lo dice eso el plan hidrológico? Yo también lo leí, escribí un comentario, por cierto, sobre eso. Y digo que ya está bueno de diagnóstico, que lo que necesitamos son planes que se ejecuten en la realidad y que generen políticas
públicas, estatales, para que tenga acceso todo el mundo y podamos enfrentar el problema de verdad, pero con una mentalidad para resolverlo, no para taparlo, soslayarlo. Y por último me quiero referir a la contaminación química, que he hablado, he escrito un poco de eso por ahí. Pueden ver mis artículos en ojalá.do, si les interesa. Estoy en Instagram y creo que es necesario porque no se puede decir todo en 15 minutos. Pero hablando del químico, estoy totalmente de acuerdo con él, pero debo hacer una precisión. Con la ponencia de INTEC entera también, yo también escribí cuando ellos hablaron de ese 1% y no, dijeron que no debía ser 1%, que debía ser 10%. En uno de mis artículos yo dije, estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo principal debe ser la protección de las cuencas hidrográficas. Por ahí es donde debemos empezar. Si no protegemos las zonas que producen el agua, que captan el agua de la atmósfera, y la almacenan y la llevan a los acuíferos para seguir almacenándola, no estamos haciendo nada. Entonces, hay algo que preocupa y que parecería que nosotros, que somos un país pequeño, subdesarrollado, no nos afectaría. Pues sí nos afecta. Estamos contaminados hasta los tuétanos. Nosotros tenemos la misma contaminación que tendría un país industrializado. Estoy hablando de bisfenol, plaguicidas, dioxinas. Recuerden que nuestro padre ecologista, el doctor Antonio Domén, empezó y se hizo famoso con su campaña contra los organoclorados. Y eso fue en los años 70 también, o sea que estamos siendo envenenados desde Trujillo con DDT, porque lo que se echaba en las casas era DDT. Se salacaban la gente y todos los muebles y se fumigaba todos los años con DDT. Y ahí están los mosquitos igualitos. Con la fumigación de las avionetas, también escribí un día sobre eso, porque eso es un asesinato. Fumigando los arrozales ahí en San Francisco y en muchas otras áreas del país, fumigan sobre las escuelas y gotean los pobres muchachos y los maestros como pajaritos. Que si no hubiera sido por la influencia del 911, yo creo que hubieran muchos muertos ya, tanto como los aguaceros del último noviembre fatídico, que sumaron 34 aquí en la ciudad. Pararon de contar los medios, pero la ONU siguió contando y contaron 34 muertos por efecto aquí, víctimas del cambio climático y de la gestión pésima que se hacen aquí los gobiernos. Y esto es en plena ciudad. Yo no sé quién contará los de los campos, porque seguro que los hay. Esos quedan invisibles. Y si son haitianos más, no cuentan. Entonces, otra fuente de contaminación, los fluoroalquilados y perfluoroclorados, los PFAS. Tienen un nombre impronunciable, intragable, sí yo sé, pero ese es el nombre. Porque ya eso no tienen solamente benceno, parabeno, como los estos protectores solares que contaminan muchísimo, y son todos cancerígenos y disruptores endocrinos. Que ahí era que quería hacer la precisión al señor químico. No son las hormonas de las mujeres, que todos los medicamentos tienen un impacto ambiental, sobre todo los antibióticos, eso es cierto, pero cuando usted se toma el medicamento, el cuerpo degrada el medicamento y lo lleva a otro nivel, y lo que se expulsa por las aguas sanitarias ya es otra cosa. No digo que no hay, y todos son contaminantes, pero lo que contamina son esos disruptores endocrinos, que son las dioxinas, los parabenos, los bencenos y los perfluoro y fluoroalquilados, o sea que tienen, además de los bencenos, tienen flúor, mucho flúor. Y esos son los que se usan como antiaislante para sus materiales ignífugos. Los plásticos tienen todo eso, gracias, y todos son cancerígenos. Y no lo digo yo, lo dicen los químicos.
y ese es la contaminación, es el último ya producto de nuestra agua. Y yo quisiera terminar con una frase. Hay un estudio de la UCN de más de 1000 fuentes que dice que, para ir al género, ¿no? Porque yo soy mujer y yo también soy, que dice que la violencia contra la vida que hay en todo esto es, sobre todo, ¿a quién se le pega todo? A la mujer, porque la mujer es la que lava, la que cocina, la que carga el agua. Dice que esa violencia contra la mujer es la que permite y permea todo eso a través del sistema. O sea, como se instrumentaliza es la violencia, es a través del sistema y a través del cuerpo de la mujer. Y no voy más lejos, ya para terminar. 9 de cada 10 mujeres en Perú están contaminadas con mercurio por la contaminación de la cuenca amazónica por el efecto de la minería ilegal de los garimpeiros. Gracias. Muchas gracias, Ángela. Otra vez una manera de abrirnos los ojos a la gravedad de la situación y la importancia de darle el enfoque de género, porque al final la mujer es quien sufre más esos efectos de contaminación del agua. Vamos a continuar y terminar ese panel con la presencia de la señora Olga Luciano. Nos alegra mucho su presencia porque ya ha participado en varias actividades de nuestra cátedra, que nos va a abordar el tema, tiene una presentación de la gobernanza del agua con la perspectiva de género. Olga Luciano López es graduada de Ingeniería Civil en la UAS y posee un diploma de posgrado en Planificación y Desarrollo Hidroeléctrico en la Universidad Tecnológica de Noruega. Es consultora independiente con amplia experiencia en la formulación, implementación y evaluación de políticas, planes y proyectos de desarrollo sostenible, de gestión integrada del agua, de desarrollo local y de equidad de género. Muchas gracias por su presencia. Bueno, muchas gracias. Primeramente, muchas gracias por la invitación y hasta cierto punto excusarme porque Ernesto sabe que desde la desaparición de nuestro amigo Fran Rodríguez casi no he participado con la cátedra. Mis colegas han presentado una realidad práctica tan fuerte que lo mío va a parecer un poco abstracto porque me tocó el tema de la gobernanza, pero realmente también voy a tratar de ver el tema de la contaminación, obviamente que es uno de nuestros serios problemas. Lo va pasando. Bueno, un poquito para refrescar, según el tercer informe mundial de Naciones Unidas sobre el agua, que es de 2009, y era el agua en un mundo cambiante, hay unas definiciones de gobernanza que se refiere a los sistemas políticos, económicos, sociales, jurídicos y administrativos bajo los cuales se gestiona el agua. Y comprende las políticas públicas relacionadas con el agua, los marcos institucionales para su aplicación y también el tema de la movilización de recursos para viabilizarlas. En alguna de las presentaciones iniciales se habló del tema presupuestario, o sea, los pocos recursos que en nuestro país se destinan a resolver los grandes problemas del agua. Y la gobernanza también entrelaza los aspectos técnicos, ambientales y económicos de los recursos hídricos con los elementos de carácter político y administrativo que son necesarios para la solución de los problemas. Sí, la siguiente. Eso es un poco para refrescar. Algunos principios que deben regir la gobernanza del agua son el de la equidad en el acceso para todas las personas y prestando atención al tema de la equidad de género. Ya vimos el caso del Central, azucarero en la zona de Barahona, que acapara el agua
que requieren las comunidades, y eso sale en todos los estudios que se realizan. Debe haber transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos hídricos y prácticas de gestión sostenible que nos garanticen la sostenibilidad del recurso en el largo plazo, y ahora tomando muy en cuenta los desafíos del cambio climático. Y algo muy importante, se escucha, por lo que venimos peleando en nuestro país desde hace muchos años, que es el tema de la separación y coordinación de roles, de formulación de políticas, lo que es la rectoría, de regulación y de prestación de servicios. Esas son, digamos, esta parte resume la esencia de las leyes de agua que se vienen debatiendo en el país desde hace años, la Ley General del Agua y la que tiene que ver con los servicios de agua potable y saneamiento, que lamentablemente pasan en legislaturas, vuelven legislaturas, pero no se resuelve la aprobación de esas leyes. Si no me equivoco, Mariano Germán, que anda por ahí, fue durante su gestión que se presentó el primer anteproyecto de Código de Agua. Si estamos hablando en los 90. Bueno, estamos en 2025 y todavía seguimos dando vueltas. Y otra cuestión importante es la participación de los distintos grupos de usuarios, que podremos ver quizá un poquito más adelante. Y el concepto guía de todo esto debe ser la gestión integrada de los recursos hídricos, algo en lo que estamos a 1000 años luz realmente. Lo que se procura, según lo define la Asociación Internacional del Agua, es la gestión del agua, de la tierra y de los recursos relacionados. Yo creo que nuestra amiga nos dio una cátedra con el tema de la biodiversidad y cómo todo se relaciona y todo termina en el agua. Entonces, aquí lamentablemente se ha caracterizado la gestión por la sectorización, la fragmentación y la ausencia de coordinación. Este concepto de gestión integrada ayuda a reducir los conflictos y a optimizar los beneficios donde se aplica. Y para ello es indispensable la coordinación intersectorial entre los diferentes usos. O sea, hay instituciones que se ocupan de lo que es el abastecimiento de agua potable y del saneamiento, después veremos la deficiencia, los usos productivos y respetar las necesidades de los ecosistemas. Eso es algo que aquí no se ha tomado en cuenta. Yo siempre pienso en un ejemplo clásico que es el de la presa de Valdesia, que es una de las primeras, ¿verdad?, grandes presas que se desarrollaron en el país, y realmente nunca hubo la visión de dejar un caudal para el río Nizao, o sea, el muro del embalse para abajo, eso siempre estuvo seco, a excepción de cuando se desaguaba para la generación eléctrica o lo que sea, pero no hubo consideración de las necesidades de los ecosistemas acuáticos. Hay un concepto que se ha desarrollado que es el de los caudales ambientales. La organización The Nature Conservancy ha trabajado mucho en eso y hay países que han avanzado en eso, incluso hay un código aprobado en un evento internacional que da pautas en ese sentido. Es muy importante, dado que el agua es un recurso finito y vulnerable, como lo dice uno de los principios de Dublín, desde los inicios de los años 90, previo a la cumbre de Río. Como es un recurso finito y vulnerable, hay que integrar la gestión de la cantidad con la gestión de la calidad, porque la mala calidad mata la cantidad por muy abundante que sea. O sea, si
si tenemos una baja calidad, no nos sirve para todos los usos. Lamentablemente, nosotros tenemos normas de calidad ambiental, pero la capacidad de aplicarlas y de monitorear su aplicación es muy limitada. Diríamos que casi inexistente. O sea, en lo que ha sido la gestión del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por ley, rector de la gestión de los recursos naturales, alguien decía al inicio que había que definir el rol de medio ambiente. El rol de medio ambiente está definido en la Ley 64, en su artículo 17, que dice: se crea la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales como el órgano rector de la gestión del medio ambiente, los recursos naturales, los ecosistemas, etcétera. O sea, está definido. Que se cumpla, esa es otra historia. Entonces, hay que tener en cuenta en esta gestión integrada de cantidad y calidad la ocurrencia en el ciclo hidrológico y cómo todo esto que está ocurriendo lo altera, y a lo que se agregan también las alteraciones que introduce sin duda el cambio climático. Entonces, una cuestión muy esencial en el tema de gobernanza es la participación de usuarios, planificadores, formuladores de políticas a todos los niveles. El tema de la equidad de género, para no irnos a lo abstracto, ya incluso con Fátima veíamos las mujeres, digamos, en su relación con el agua, pero el nudo estructural clave para la inequidad de género, según lo plantea la CEPAL y muchos organismos internacionales, es la injusta división sexual del trabajo, que asigna a las mujeres la responsabilidad del cuidado con todo lo que eso entraña: la crianza de los hijos, las labores domésticas, el cuidado de enfermos y todo lo que se va agregando, discapacitados, etcétera. Y ese es el obstáculo principal para conseguir la autonomía de las mujeres. Las tres autonomías, yo diría, porque la no capacidad de hacer uso de su tiempo limita su autonomía económica. Por ejemplo, la encuesta en hogar del 22 decía que en la población desocupada de 10 años o más, el 65.7% es femenina. Y en el grupo de edad de 30 a 39 años subía al 73.8%. Y en una pregunta que se hacía en esa encuesta de por qué las personas no se dedicaban al trabajo remunerado, el 23.2% de las encuestadas respondieron por causa de los quehaceres domésticos. O sea, eso es un reflejo de ese tema, de lo que es la inequidad en la división sexual del trabajo. Y se refleja incluso en un trabajo reciente que me tocó hacer con Lourdes Meireles, que colega de ustedes en INTEC. Veíamos que, por ejemplo, en el ámbito agroforestal, las mujeres, si el marido es dueño de una parcela, para ponerlo de manera más práctica, ¿quién cocina para los trabajadores de la parcela? La mujer y las hijas. Y ese trabajo no se remunera, ni entra dentro de la cadena de valor de la producción agroforestal. Es el nudo estructural de la división sexual del trabajo el que marca esa condición. Entonces, en el país ya, según la última en hogar de la del 24, los hogares con jefatura femenina ya alcanzan el 45% del total en el marco de esa realidad de inequidad en la división sexual del trabajo. Entonces, si existiese la equidad en la división sexual del trabajo, no tendríamos que hablar del papel de las mujeres y de los hombres en la gestión del agua. Pero es la responsabilidad por los asuntos domésticos que hace que las mujeres jueguen un papel clave para garantizar el suministro de agua para ellas y sus familias. Y sobre todo en un país como el nuestro,
donde todavía tenemos rezagos importantes en el acceso al agua y sobre todo al saneamiento. Aunque aquí se decía en la mañana en una de las presentaciones que estamos sobre el 90% de acceso al agua potable, la realidad que dice la Enogar 24 es que el 70% de los hogares recibe el agua para uso doméstico de la red pública, el 75% en la zona urbana y en la rural 47.7%, pero el 28.5% lo recibe de 6 a 7 días en la semana y el 31.8% por menos de 5 horas al día. Y fíjense cómo esa misma encuesta plantea o demuestra que el 42.4% de los hogares almacena el agua en tinaco. ¿Por qué almacena el agua? Porque no recibe suministro continuo. El 19% en cisterna y el 40% en tanques. Ya usted sabe esos tanques, en qué condiciones de higiene se mantienen. Y aunque el 88.5% de los hogares, esta es la parte del saneamiento, según la Enogar, cuenta con, esa es la del año 24, cuenta con inodoro privado para, la Enogar no da muchos detalles en ese sentido porque han ido quitando cosas de las encuestas de hogar, pero la del 22, sí, invisibilizando, la del 22 muestra que la conexión a sistemas de alcantarillado era muy baja y lo vamos a ver en el mapa siguiente. Fíjense que aquí quizás no se perciba tan bien, pero allá están los colores del mapa. En la parte más oscura son en los hogares que están entre un 30 y un 54% de conexión de los inodoros a alcantarillado. Eso no quiere decir saneamiento, o sea, sencillamente que hay alcantarillado. Y Santiago, por ejemplo, es la provincia que tiene el porcentaje más alto, que es un 54%, pero como alguien señaló aquí de Santiago, realmente no hay tratamiento se puede recolectar aguas residuales, pero el tratamiento sabemos que a nivel nacional anda entre 4 y 7%. Yo recuerdo siempre que a mí eso me llamó poderosamente la atención, cuando se hizo el proyecto de aguas residuales, no me recuerdo ahora el nombre de la CAS, es decir, en el Gran Santo Domingo apenas andaba por el 5%. Lo que era el tratamiento. Hay un diagnóstico que se hizo para la Estrategia Nacional de Saneamiento, Mazara conoce bien esos datos, que mostraba realmente que de la cantidad de agua residuales producidas, yo creo que era como un 3% la que realmente recibía tratamiento. Y ahí vemos cómo andamos en el país. Llama la atención, por ejemplo, que en la Altagracia, en la Romana, o sea, provincias turísticas, están en los porcentajes más bajos. Entonces, ese es un serio problema. Entonces, fíjense que también en hogar del 24 se da el dato de que el 22.7% de hogares urbanos y el 17.9% de los rurales está expuesto a aguas estancadas o cañadas con basura. No vamos a hablar del tema de los residuos sólidos, que sabemos que eso también es un gran problema que agrega a la gestión del agua o a la mala gestión del agua. Algunos mensajes clave de la Enogar 22 es que el 53% de los hogares recibe agua para uso doméstico del acueducto dentro de la vivienda, pero en los de grupo socioeconómico muy bajo, el porcentaje disminuye a 7.5%. En el 44.6% de los hogares que llega el servicio de agua, al menos un día de la semana, reciben el servicio para uso doméstico 2 a 3 días de la semana, y el 30.4% de los hogares reciben menos de 5 horas al día
cuando lo reciben. Es decir, esa es la realidad de nuestro país. En el caso del agua potable, en la región Enriquillo el porcentaje asciende a 51.5 de los hogares. O sea, la región Enriquillo comprende ahora lo que es San Juan, Elías Piña y Azua. Y algunas ideas para enfrentar los desafíos de la gobernanza en nuestro país. Una cuestión esencial es reemplazar la fragmentación institucional por la coordinación, y para eso es necesaria una nueva ley de aguas que consigne la separación de funciones para que ninguna institución sea juez y parte. Ese es, digamos, el principio básico. Yo recuerdo cuando me integré siendo directora de planificación de la Secretaría de Medio Ambiente a las discusiones de las leyes de agua, por ahí anda Rina, que en esos tiempos también nos encontramos, y ese grupito de Toñito en esos talleres y menesteres. Yo recuerdo que se trajo una consultora venezolana, María Elena Corrales, y ella ponía un ejemplo que a mí siempre me ha encantado para entender el tema de la separación de funciones. Como proveniente de una zona futbolera, ella decía, por ejemplo, para el fútbol, la Federación Internacional, la FIFA, es la que establece las reglas del juego. Están las federaciones nacionales que se encargan de digamos, difundir, velar porque se apliquen esas reglas. En el campo de juego, el árbitro es el que representa, digamos, a la FIFA. O sea, él es el que aplica las reglas de juego y los jugadores tienen que regirse por ellas, y si no, tarjeta amarilla o tarjeta roja, lo que seguimos el fútbol. Entonces, en la pelota es lo mismo. Es decir, que es el deporte más popular, si se quiere, en la República Dominicana. O sea, hay entidades que establecen las reglas del juego y esas reglas se aplican en el terreno a través del árbitro. Se necesitan árbitros imparciales para imponer las reglas del juego. Y para eso las instituciones tienen que desarrollar capacidades. O sea, el rol de rectoría, aunque lo diga el artículo 17 de la ley 64, lamentablemente el Ministerio de Medio Ambiente no ha desarrollado las capacidades suficientes en todo lo que implica ejercer el rol de rectoría en la gestión del agua como uno de los recursos naturales. Incluso todo lo que hemos estado involucrados en el tema de la ley de agua, sabemos que el escollo principal, y lo voy a decir aunque pese, es la no aceptación de parte del INDRI de que el medio ambiente es la institución rectora. Ese ha sido el escollo principal. Yo estuve participando junto al MEPID cuando Magdalena Lizardo era la encargada de lo que era entonces la UAS, que ahora es un viceministerio, y nos reuníamos 2 veces a la semana en el Senado. Llegamos a consensuar un proyecto sólido de ley de aguas, recogiendo todos estos principios, etcétera. Señores, y cuando llegó el momento de presentarlo ya como la propuesta, el INDRI se retiró. Y eso ha pasado varias veces. Entonces, es un tema de no solamente que esos roles se separen, es que las instituciones tengan la capacidad de asumirlos, de hacerlos valer. De la misma manera, no podemos tener una institución que al mismo tiempo preste servicios, pero que también sea reguladora, juez y parte. No puede ser eso. Entonces, ese es un tema central que el país tiene como un nudo a resolver, y que tiempo va, tiempo viene, gobiernos van, gobiernos vienen, y las leyes ahí envejeciendo.
Entonces, creo también que es muy necesaria en ese tema de la participación. Hay ejemplos en el país, bueno, con las juntas de regantes, con las ASOCARES, que son las asociaciones para la gestión de los acueductos rurales, y pienso que hay experiencias también de buenas prácticas que se han desarrollado con participación de organizaciones no gubernamentales, sobre todo, el caso de Plan Yaque, Fundación Sur Futuro, otras entidades que han logrado también desarrollar experiencias de buenas prácticas en la participación comunitaria. Y creo que el fomento del liderazgo femenino mediante capacitación y empoderamiento para una participación libre e informada, porque no es que estén ahí en una organización. Y aquí hay una cuestión fundamental. Uno de los principios aprobados cuando la Cumbre de Río, el famoso principio 10, es el derecho de acceso a la información, a la participación y a la justicia en materia de medio ambiente y recursos naturales. Hay incluso un convenio que se hizo a nivel regional para la región latinoamericana y del Caribe alrededor de ese principio 10. Y es que haya una participación informada, pero lo primero es que tenemos un problema de información. Aquí no se mide el agua realmente, aquí no hay ni macro ni micro medición, entonces todo es estimación. Hay un diagnóstico que se hizo recientemente bajo un proyecto que está desarrollándose bajo el liderazgo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y ahora el mercado de carbono, que antes era Mecanismo de Desarrollo Limpio, y ahí se hizo un inventario de las estaciones meteorológicas, hidrológicas del país, y realmente, tanto de parte de ONAMED como de parte del INDRI, la mayoría no está funcionando, por diversas razones, incluso por vandalismo. Por ejemplo, estaciones que funcionaban con paneles solares que se los robaron. Hay muchísimas razones, pero realmente, fíjense este tema del acceso a la información. Ahora acabamos de tener un evento catastrófico con Melissa. Cuando nos dicen que cayeron 100 milímetros o 200 o 300, 400, ¿qué entiende la gente de eso realmente? Nada. O sea, eso solamente lo entienden los técnicos. Entonces hay que bajar la información para que pueda haber una participación libre e informada de la gente. Lamentablemente, el tiempo... Gracias, muchas gracias por esa magnífica presentación. Y agradecemos las tres panelistas. Tenemos seguramente muchos comentarios y preguntas, pero tenemos que dejar el espacio para que la cuarta cátedra también pueda presentar. Disculpa el retraso. Y muchas gracias. Continuamos con alguna pregunta quizás al final.